Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Este sábado 26 de junio estamos en Éxodo 34, versículo 27. Vivir conforme a la palabra. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La meditación. El pacto se basa en la palabra de Dios. Después de proclamar la ley, Dios declara haber restaurado el pacto con Israel, el cual fue quebrantado cuando el pueblo decidió idolatrar al becerro de oro. Asimismo, las nuevas tablas de la ley simbolizan la relación entre Dios y sus escogidos, la cual se establece en el marco de su palabra. Esto quiere decir que el pacto entre el Creador y su pueblo se mantiene con el cumplimiento de su ley. Además, si Israel obedece la palabra del Señor, dará a conocer su identidad como el pueblo de Dios. Las iglesias de hoy serán restauradas solo cuando vivan conforme a la voluntad de Dios. Pregunta: ¿en qué se basa el pacto que Dios estableció con Israel? En la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer conforme a la palabra de Dios, entendiendo que soy parte del pueblo del pacto? Obedecerla y hacer la voluntad de Dios. Moisés ve la gloria de Dios en el monte Sinaí. Cuando baja por última vez del lugar donde se encontró con el Señor, su rostro resplandece, pues queda reflejando su gloria. La gloria de Jehová fue como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Cuando Moisés recibió instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, más adelante, cuando terminan de construir el santuario, su gloria se traslada del Sinaí al tabernáculo de reunión. Dios anunció que se manifestaría en el templo móvil y se revelaría ante Israel. Esto quiere decir que muy pronto el pueblo caminará con su Creador bajo su gloriosa luz. El tabernáculo puede ser visto como un monte Sinaí portátil. Preguntas: ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel al ver resplandecer el rostro de Moisés? Tuvieron miedo. ¿Cómo cambió en mi interior y en el exterior después de permanecer largo tiempo en la presencia de Dios? Bueno, nuestra manera de pensar y de vivir es otra. La oración. Señor, no permitas que cometa la necedad de dejar de alimentar mi espíritu, incluso en las aflicciones más grandes de mi vida. Deseo alimentarme de tu palabra cada día e imitar a Jesús. Atráeme a ti, Padre, pues quiero permanecer en tu presencia. Permíteme eliminar al mundo con la luz de tu gloria. El ensayo de hoy se titula Desarrollar sensibilidad espiritual. Conozco a un pastor que se casó a una edad avanzada. Yo creía que era porque, a pesar de ser fiel y devoto, carecía de sensatez para leer el corazón de una mujer. Un día lo visité en su casa y vi que tenía en su escritorio un libro sobre cómo entender a las mujeres. Al instante supe que se casaría pronto, ya que estaba esforzado por entender y complacer al otro ser, dejando a un lado sus caprichos. Al cabo de poco tiempo conoció a una excelente persona y se casó. De este modo, los hombres de Dios debemos entrenar la sensibilidad. Ken Gil afirma en su libro Ventanas del Alma: la sensibilidad es el entrenamiento más difícil de todos. Debemos aprender a mirar más allá de lo que vemos y escuchar más allá de lo que oímos. Esto también aplica, como dice Keren Gil,
a la sensibilidad que necesitamos desarrollar en nuestra vida espiritual. Debemos poder ver la palabra de Dios a través de la ventana del alma que nos abre el Espíritu Santo. O sea que debemos leer la voluntad de Dios con la fe, no con los ojos, ya que Él revela su corazón a quien confía en Él y nos guía con su amor eterno. Oremos. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos ver cómo, Señor, cuando pasamos tiempo en tu presencia, tú nos transformas, nos cambias. Ayúdanos a pasar tiempos de oración cada día y ayúdanos a permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.